todas. Es un gusto saludarlos en esta tarde de jueves con este tema tan importante y trascendental como son las cadenas de suministro. Soy Jaime Marín, director de programas abiertos de Executive Education de la Universidad de los Andes, y como lo hemos visto en los dos webinars anteriores, queremos hacer este inicio de año muy relevante, muy coyuntural para todos los directivos, empresarios y profesionales que se conectan y que quieren generar ese vínculo con nosotros y que los podamos acompañar este año en sus procesos de actualización y fortalecimiento gerencial. Como les mencionaba, hoy vamos a hablar de los retos y tendencias del supply chain en Colombia y el mundo. Y para esto, hoy nos acompaña Juan Pablo Soto. Él es doctor y magíster en Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y administrador de empresas de la Universidad Nacional. Ha sido consultor y asesor de empresas en diferentes sectores como retail, manufactura, alimentación, sector público, servicios, entre otros. Sus campos de investigación y docencia son la gestión de la cadena de suministro, cadenas de suministro de ciclo cerrado, logística del retail y servicios y logística inversa. Además, es profesor asociado de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y es mi jefe como vicedecano de Relaciones Corporativas de la facultad. Así que, Juan Pablo, primero agradecerte este espacio, también el tiempo de preparar esta sesión, que seguramente va a ser de gran aporte para todos. Y antes de cederle la palabra, contarles la dinámica de este espacio. Hoy vamos a tratar de hacer una dinámica de conversación, por eso estamos los dos acá. Y la idea es que también ustedes interactúen con nosotros. El chat queda habilitado a partir de este momento para que nos envíen sus comentarios, sus preguntas. Algunas de ellas las vamos a responder en este espacio. Así que, Juan, mil gracias por estar acá y bienvenido a estos webinars. Jaime, muchas gracias. Gracias por la invitación, por estar aquí. De verdad que es un gusto, un placer. Cuando Jaime me hizo la invitación de poder compartir en este espacio, pues me sentí también muy contento de poder participar. Creo que es un espacio de apertura para todos nuestros programas también de educación ejecutiva, pues importante en el año y poder ver lo que viene, ¿no? Creo que se ha estado hablando mucho de supply chain, ¿no? En todo este tiempo. Se ha estado hablando bastante y para muchas personas parte del tema es entender, bueno, qué es lo que pasa, porque hasta ahora no era un tema tan sexy como se está volviendo ahora. Para los que estamos metidos en el supply chain siempre estamos enamorados de todo esto, pero para muchas personas simplemente ha empezado a sonar y hemos empezado a hablar de él sin que se entienda muy bien qué es lo que pasa. Entonces, pues la idea de este espacio es eso, ¿no? Poder dar primero como una idea sobre qué es lo que está sucediendo, por qué estamos en donde estamos y luego pues hablar ya hacia precisamente el título, que son esas tendencias y esos retos que estamos viendo nosotros a nivel de este supply chain aquí en el país y en el mundo también, ¿no? Así es, Juan. Entonces, bueno, vamos, la agenda la propuse de la siguiente manera, pues igual como les dijimos, la idea es hacerlo un poco como en medio de conversación junto con Jaime. Entonces, y si ustedes tienen preguntas y cosas, pues también nos pueden ir interactuando por el chat. Y al final, de todas formas, damos pues ese espacio de preguntas, como dijiste. Yo planteamos como 5 preguntas alrededor, como de las cuales vamos a ir conversando, y hay unas diapositivas aquí de soporte también. Para hablar primero, pues eso, ¿por qué el supply chain management? ¿Por qué hoy en día se está hablando tanto de eso? ¿Por qué parece ser que hoy en día hablamos más de supply chain, incluso de la gestión empresarial? ¿Y cuál es esa visión que tenemos de ese supply? Entender las causas de la crisis que tenemos, entender también un poco qué dicen, y aquí debo decir, no solo es mi opinión, sino que, digamos, muchas personas, muchos expertos, gente de la industria y todo, pues, qué es lo que se prevé para este 2022. Igual hay una cosa que es clarísima en este momento y es que cuando estamos ante tanto movimiento y incertidumbre, lo más difícil es predecir hacia dónde saldrán las cosas. Pero bueno, contaremos un poco lo que se ve, lo que se visualiza. Y finalmente, pues también cuáles son esas tendencias que estamos viendo que vienen y que siguen y que se reforzaron también en este periodo de pandemia que estamos viviendo y qué hacer, cómo hacer. Entonces vamos a comenzar a hablar un poco de por qué el supply chain management y por qué se está hablando hoy en día de esto. Tal vez aquí para comenzar me gusta mucho tomar como ejemplo. Entonces quise partir de un primer ejemplo para poder hablar de cómo se entiende y por qué hoy en día las empresas están hablando de eso de supply chain. Entonces quise poner un primer ejemplo y puse de hecho, si quieres, perdón, minimizo aquí. Puse aquí a Jaime, de hecho que lo puse aquí a recibir un carro, pero no es cualquier carro, Tesla.
Buenísimo. Entonces, ¿qué pasa cuando Jaime está recibiendo todo ese modelo X que está ahí planteado como un carro de Tesla? ¿Qué se ha requerido detrás? Uno podría decir que quien ha fabricado el carro y la compañía que vende todo el carro es Tesla, finalmente es la marca que tenemos detrás. Pero para que ese carro pueda llegar a las manos de Jaime, tuvo que haber pasado por una infinidad de procesos y por una participación muy grande de diferentes tipos de proveedores, de diferentes tipos de empresas, incluso de una red completa de ellos mismos de fábricas y gestiones para que pueda llegar ahí. Y para que pueda llegar, digamos, en las condiciones en las que Jaime está esperando su carro, ¿sí? Entonces es muy emocionado, ahí es muy serio en la foto, pero bueno, muy emocionado para recibir el carro. Aquí sí estoy emocionado. Bueno, muy bien. Entonces, tiene que pensar muy bien, o bueno, tiene que entender que todo lo que hay detrás, digamos, a Tesla y a todos los que hay detrás, deben haber hecho todo para que él lo reciba como lo quiere. Si algo le llega a pasar a ese carro y Jaime lo recibe y está con un defecto o con un problema, pues finalmente Jaime no le va a poner a preguntar quién es o cuál fue el proveedor. No, el carro es uno. Y lo que él recibió fue el vehículo como producto. ¿Sí? Para hacer esto, pues obviamente ahí tenemos ese modelo X, que es el mismo que está allí. Y si ustedes ven alrededor, bueno, aquí no se alcanza a ver mucho. Creo que aquí podemos hacer una pequeña ampliación, perdón, de la pantalla y poder verlo un poco más grande. Entonces, aquí se puede ver que hay una gran cantidad de proveedores que participaron para casi cada pieza y cada elemento. Aquí hay 47 proveedores distintos alrededor de este vehículo. Y debo decir que en este caso son 47 proveedores que han hecho cosas y piezas y que es tal vez uno de los vehículos que menos proveedores tienen, porque Tesla además tiene un modelo de negocio donde él mismo ha ido creando y se ha ido integrando y ha ido generando otro tipo de autopartes, piezas y cosas que necesita. Por ejemplo, aquí en la parte de arriba, Tesla no ha concebido su modelo completo de negocio simplemente como un tema de producción de vehículos, sino que ha empezado a ver cómo se integra hacia atrás, cómo empieza a producir las baterías, se da cuenta que tiene problemas con las baterías, que es un elemento a controlar, entonces empieza a mirar cómo trabaja, luego empieza a trabajar todo el tema de energía solar y crea una división, y va aglutinando toda la cadena de suministros de tal manera que él va controlando todo lo que está ocurriendo ahí, porque si Jaime llega a tener un problema con su carro, tiene que responder con los suppliers. Entonces, en esto hay varias aproximaciones. No quiere decir que cuando hablamos de cadena de suministro de supply chain, todas es que vamos a comprar todas las empresas a estar integradas, sino que hay varias aproximaciones. Hay diferentes empresas que buscan formas distintas. Entonces, por ejemplo, aquí en la industria, uno normalmente tiene diferentes grupos de proveedores, como de segundo nivel, de primer nivel, los fabricantes, tercero, segundo, primer nivel, los fabricantes, toda la red de concesionarios, distribución, hasta que llega al consumidor final. Tesla llega a integrarlo, hacerlo de una forma integrada, entonces controla. Eso es lo mismo que le pasa a Apple, por ejemplo, cuando está integrando hacia atrás todos los procesos versus Microsoft u otros que al generar diferentes productos, pues simplemente están comprando y nutriéndose en una red de productos. Pero, ¿cuál es el lío acá? Ahora, un detalle antes de hablar de cuál es el lío y de por qué hablamos de supply chain. Tesla en esto, digamos, de hecho es una red de fábricas, no es que sea una fábrica en la cual produce, tiene diferentes fábricas, tiene diferentes autopartes que generan de diferentes partes y tiene que coordinarlas todas de forma eficiente. Pero además ya a esto le sumamos todo lo que está haciendo en energía con las celdas solares, con todas las cosas, pues también. Es decir, es una red completa de empresas propias, más terceros, que están todos coordinándose para que al final Jaime quede feliz y no quede con esa marca. ¿No? Entonces, para que eso se pueda dar. Aquí entonces la pregunta es, ¿por qué entonces todo esto? Lo que se dice desde hace ya más de 20 años, la competencia moderna no se libra entre empresas, se libra realmente entre cadenas de suministro. Eso, de alguna u otra manera, nos está mostrando que las empresas por sí mismas solas no pueden competir, no pueden estar en un mercado, no están aisladas de ese mercado, ni aisladas de esa red. Y necesitan coordinarse con todas estas organizaciones para que al final todo llegue a adecuado. Y esto es un flujo. Y esto nos va a servir para entender lo que sigue, ¿no? En cuanto a por qué estamos donde estamos en esta crisis. Y es que si una de esas plantas, una de esas fábricas que hay por ahí, o si uno de esos fabricantes comete un error, saca un lote de producción malo, hace cualquier, o es más ineficiente en el transporte y le sale más caro, todos se perjudican porque al final el vehículo va a salir mal. Y en esto hay una cosa que tenemos que tener clara.
Nadie trabaja aquí para quedarse con las piezas o con los productos de inventario. Todos trabajan para que al final alguien, ya sea una empresa, una persona, pero sobre todo una persona, digamos, un consumidor final, adquiera y utilice ese producto. Entonces, lo que estamos viendo es que a lo largo de toda la cadena, que es realmente una red, cada actividad que hacemos agrega costo, que se va transformando y de forma aditiva, digamos, en un precio final de venta que se le cobra al consumidor, pero agrega valor en un producto. Y lo que recibe ese consumidor al final es la suma de todo esto. Entonces también recibe todas las ineficiencias, los errores, las cosas malas, recibe lo bueno. Cuando lo vemos desde esta concepción, entonces entendemos por qué se está hablando de supply chain. Ahorita se está hablando más por otras razones, pero a nivel de la gestión de los negocios, entendemos que la gestión empresarial actual, moderna, no nos debe dejar únicamente gestionando o liderando nuestra empresa. Nosotros tenemos que relacionarnos, tenemos que coordinar todas estas empresas, tenemos que ganar esa propuesta de valor para que de verdad seamos competitivos. ¿Quién va a ganar? El que el consumidor finalmente elija. Si mi propuesta de valor es mejor que la del competidor o mi precio es mejor que el competidor, pues el consumidor va a elegirme, no va a elegir a mi competidor y por tanto, pues va a preferir estar conmigo. Ahí radica el por qué entonces necesitamos trabajar en supply chain. Porque hoy en día no podemos quedarnos simplemente con esa visión de, por ejemplo, mi proveedor es mi enemigo, ¿no? Venga, yo miro cómo lo exploto, venga, cómo le saco. No, porque finalmente en el largo plazo, si ese proveedor no sobrevive, pues se nos muere la industria. O si empieza a cometer errores porque tiene que bajar la calidad de los materiales, o todo eso, pues también nos va a afectar. ¿Cómo trabajamos todos conjuntamente? Entonces, se supone, y eso es lo que se ha venido trabajando mucho y muchas organizaciones exitosas lo han hecho, que el hecho de alinear estas organizaciones, estas empresas, nos va a llevar a ser más competitivos y nos va a permitir tener una mejor ventaja en el mercado y finalmente pues tener una sostenibilidad a largo plazo, ¿sí? En diferentes ámbitos. Super, Juan, yo quiero ir interrumpiendo y es, sí, pues parte de tener este ejercicio es ayudar a generar conciencia de la relevancia del supply chain en las organizaciones. Pero ¿por qué crees, Juan, que hay que hacer este ejercicio? Porque no hay una conciencia tan clara entre el empresariado y las empresas en general de la relevancia y de verdad prestarle la atención que corresponde al supply chain. Yo creo que hay varios factores. En nuestro caso hay un factor particular, es que siempre, digamos, hemos visto las empresas de forma aislada. Incluso nos pasa, digo no a nivel gerencial, pero sí nos pasa a nivel funcional, que a veces pareciera que las personas dentro de una organización trabajan para su área y no para la organización completa. Cuando la organización es grande, se va perdiendo de vista eso. Mira, en una empresa pequeñita, un emprendimiento, todos hacen de todo. Si toca barrer, si toca trapear, si toca ir a vender, si hay que entregar, lo hacen todo, y todos tienen conciencia de que lo que está alrededor de la generación del producto o del servicio que tengan es lo que les da toda la vida y todo el siglo 2. En la medida que crecen y nos especializamos por funciones, vamos perdiendo esa visión global. Entonces, de repente estamos metidos en el departamento financiero y no nos damos cuenta de, sí, o sea, yo cumplo mi función y ahí estoy haciéndolo bien y trabajo para el departamento financiero y no nos damos cuenta de que ese flujo de productos o de servicios es lo que va a generar ese bienestar y lo que va a generar un intercambio, digamos, y una sostenibilidad. A nivel del supply nos pasa un poco lo mismo, y es que todos estamos tan concentrados en nuestros problemas internos que a veces perdemos de vista esa visión. Y por otra parte, entendemos a veces con una visión no sistémica que solamente tenemos que velar por nuestra empresa y por el resultado de nuestra empresa. E incluso empezamos a ver que ya mi responsabilidad termina cuando le entregué al distribuidor. O que el proveedor es otra empresa, cada uno tiene su problema. Entonces, hay desconfianza, hay falta de trabajo en equipo. Entonces, esa desconfianza lleva a que, por ejemplo, yo no le voy a contar a mi proveedor qué planes tengo, ni por el chile, yo voy a cuenta mi competencia. Sí, y hay un tema cultural en ese sentido. Pues, la desconfianza que existe entre la cadena, la concentración solamente en la organización, hace que perdamos de vista el plan y finalmente perdemos la competitividad general. Creo que hay sectores donde eso es más fácil de entrar a ver esa integración que en otros. Pero hay una cosa que sí es clara y es que las empresas y las organizaciones que han empezado a liderar procesos de trabajo con el supply chain, como decía antes, no se refiere a venga, yo los compro a todos, ni, no, pero sí se trata de tener cierto grado de trabajo en equipo, de integración, de buscar aliados, de relaciones más de largo plazo. Estas empresas que han tenido más esa conciencia empiezan a despuntar como líderes, empiezan a tener otras fuentes de mejora de competitividad. Por ejemplo, me beneficio de la innovación y el desarrollo que tiene mi proveedor.
Y si el proveedor siente que yo trabajo por su bienestar, el proveedor me va a ayudar a que yo sea el que tenga esos beneficios también, no necesariamente. Entonces, a veces, cuando ya lo ve uno, se puede complejizar mucho, el consumo masivo se complica porque son muy, digamos, hay mucha mezcla entre diferentes sectores, empresas, cadenas, etcétera. Pero en la medida que uno pueda lograr más control, un poquito más más que control, coordinación más avanzada en la cadena, eso nos va a permitir tener más competitividad. Entonces, hay un trabajo fuerte que hay que hacer. Y hay un tema principalmente, yo diría que en gran parte tiene que ver con la cultura nuestra y con la cultura en general y con la confianza que hay. Y luego ya hay un tema ya de capacidad, de poder tener la tecnología adecuada, de poder tener la forma de intercambiar información, de poder ganar los espacios de confianza. Lo que sí no deberíamos hacer es quedarnos quietos. Yo creo, Jaime, que ahí es donde sí tendríamos la dificultad, ¿no? Si nos quedamos quietos y no hacemos nada y nos quedamos solamente encerrados en nuestra organización sin pensar que lo demás pueda funcionar, entonces ahí sí podemos tener problemas y podemos perder la competitividad global. Ese es el punto ahí. Clarísimo, Juan, clarísimo, Juan. Y yo creo que ahora las casi 150 personas que están con nosotros en este momento deben estar pendientes de la siguiente pregunta a resolver, que es súper importante, y yo solo quiero traer un caso a colación para que de pronto quienes no tengan, no sé, un referente reciente de esta crisis de la que Juan nos va a hablar a continuación, pensemos en lo que va a pasar con la cerveza a finales de diciembre. Posiblemente iba a encarecer o subir su precio porque no habría manera que ganara la materia prima para hacerla en nuestro país. Entonces, Juan, adelante con este interesante. Bueno, venía la siguiente pregunta, Jaime, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta que nos planteamos es, bueno, ¿a qué se debe esa crisis? ¿Por qué entonces ahora, y lo vemos a nivel de las noticias, pues nos bombardearon? Aquí saqué solo algunos ejemplos pequeños como para poder mostrar y dar respuesta a esto, ¿cierto? Pero nos bombardearon, o sea, se habló de la crisis, carencia de productos, Australia con las vitrinas de los supermercados vacías, Estados Unidos teniendo problemas de recibir productos, también en Europa vivimos lo mismo, se sintió menos aquí, y aquí sí lo sentimos vía el incremento de precios de productos, y eso se ha sentido bastante fuerte. Los fletes, ya lo vamos a ver despuesito, pero hasta 7 veces crecieron los fletes marítimos, una cosa impresionante. Entonces, digamos que sí, se ve una crisis, y la pregunta es eso, ¿por qué está definido? Miren, para que llegara Bloomberg y Business Week a decir que nos olvidemos de las finanzas, porque lo que hay que saber ahora es supply chain management. Así eso no Bloomberg, pues no lo está diciendo alguien del sector de supply, es porque la cosa se puso como difícil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Realmente no podemos decir que esto es un tema que es exclusivamente debido a la pandemia. Lo que acabó pasando es que esta crisis, y aquí utilizo esta diapositiva que le doy las gracias al profesor Marcus Trill, también que trabajamos aquí de la mano del profesor Gordon Westmedia, que trabajaron esto en un artículo. Esto se suma como una torre de Jenga, ¿sí? Que es muy, muy específico. Ya hay una debilidad estructural en la cadena, ya hay huecos en esa cadena. Entonces esos huecos y esos elementos que están generados por lo que vemos aquí, no había una preparación. Hay un incremento en la complejidad. A medida que nos hemos movido a un mundo más globalizado, empezamos a tener redes mucho más complejas. Falta de liderazgo, nadie está tomando la iniciativa para generar este tipo, lo que estamos hablando justamente antes, trabajo, articulación. Falta de habilidades, además, porque ahora lo veremos, no dicho por nosotros, sino el Banco Mundial nos está diciendo, venga, es que faltan habilidades y desarrollo de habilidades en temas de gestión de la cadena de suministro. Falta colaboración, no hay tanta transparencia ni visibilidad a lo largo de la cadena. Además, ocultamos información. En muchos casos, cuando uno le dice, me ha tocado ya por experiencia con empresas con las que hemos hablado, oiga, no, pues compartan eso a los proveedores. ¿Cómo así? Eso vale, que me paguen, ¿no? Nunca lo vemos como una herramienta positiva, porque lo estamos viendo siempre como una herramienta de control. Y lo otro, perdón, antes de pasar a es el costo. Llevamos mucho tiempo creando cadenas muy centradas en el costo, muy centradas en la eficiencia. No necesariamente todos los productos tienen características distintas y hay atributos diferenciales. Hay unos que necesitan más velocidad, que necesitan agilidad, que necesitan respuesta, calidad. No necesariamente es el costo. Sin embargo, a nivel de las cadenas, pareciera que eso es lo que ha dominado todo. ¿Qué ocurre entonces? Cuando uno ha creado una cadena absolutamente frágil en ese sentido, cuando se ha creado esa cadena que es frágil,
pues realmente que llegue la pandemia lo que hizo fue, ¿sí?, derrumbarnos la torre. Hay más cosas, ¿no? No solamente es eso. Si quieres, aquí Jaime, qué pena, le estoy pidiendo el favor de que me ayude a avanzar, está más cerquita del computador, que me ayuda a avanzar. Entonces, llegó la pandemia. ¿Y qué acabó pasando con la pandemia? Empezó a reducirse la demanda. Pero, como hubo cierres, China, sabemos todos que la política de China se ha sido cierres estrictos durante mucho tiempo. Esos cierres, incluso por vías de fluviales y arterias fluviales, han generado que pues ya no pueda salir la mercancía, que las fábricas paren, que no tengan empleados. Esos cierres ocasionados por la pandemia, entonces para el suministro, pero al mismo tiempo también para el consumo, para una serie de cosas que bajan. Entonces muchos artículos, muchos elementos empiezan a bajar y entonces nos encontramos ante un primer efecto de reducción de la demanda, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando hay una reducción de la demanda? Todas las empresas y todas las organizaciones estamos en las mismas un poco como, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Yo no puedo seguir planificando rutas con la misma frecuencia, por ejemplo, a nivel marítimo, entonces, oiga, bajemos las rutas porque ya la demanda no está, entonces organicémonos de esta manera, cambiemos eso. Entonces ya empiezo a bajar stocks, empiezo a hacer una serie de cosas para, no sabemos cuánto tiempo tengo que aguantar con mi caja y tengo que estar. Entonces empezamos a todos a irnos como a mínimos y a tratar de operar en mínimos sin mucho costo fijo, sin mucho gasto, con la finalidad de preparar. Y además esto lo vemos. Si uno ve lo que estaba ocurriendo, este es un estudio de McKinsey, el que estamos viendo aquí a la derecha, lo que ocurrió en diferentes países a nivel de reducción, que además pasa una cosa, y es lógico, se redujo mucho más los servicios que los productos, porque claro, el servicio requiere en gran parte que uno esté físicamente. Entonces, al haber confinación, pues eso lo perdemos. Entonces hubo una gran reducción en los servicios, también hubo reducción en los productos, y eso nos llevó como a una situación de mínimos, todos en mínimos, ¿no? Y eso pasó por todo, ¿sí? Todos bajamos a los mínimos. Que entonces, bueno, aquí vemos también, además, cuando vuelve, cuando ya empezamos a ver cómo están los tiempos, ¿no? Y cómo, perdón, aquí antes de eso de los tiempos que lo vamos a ver enseguida, cuando ya vemos cómo se generaron las disrupciones, o sea, cómo esto afectó, nos dimos cuenta que al 2021, aquí ustedes están notando, esto es el índice de disrupciones. ¿Qué quiere decir el índice de disrupción? Es qué tanto nos frenamos, qué tanto paramos, ¿sí? Entonces, aquí lo que ocurrió es que hubo un problema ahí gordo, ¿sí? Diferentes personas, como les decía antes, Estados Unidos, Europa sufrieron muy fuerte. Pero después, bajó cuando ya como nos estabilizamos, nos pusimos en otro nivel a finales de 2020, 2019 nos generó eso, un pequeño pico ahí en 2020, con muchas disrupciones, porque ya estábamos en mínimos, ¿sí? Y después, aquí, hacia 2021, empezaron a crecer las disrupciones, y esta es la crisis que hemos estado viendo a este nivel. Perdón, lo estoy señalando desde aquí, pero creo que mejor lo hago con el mouse, ¿cierto? En este punto. Entonces, finalmente aquí estamos viendo que hay más nivel de disrupciones, pero se han sentido mucho más fuertes en Estados Unidos y Europa que en el resto. Pero vamos a ver por qué y qué es lo que se generó. Aquí se generó un efecto rebote. Cuando ya estamos así, ocurre una situación bien simpática. Durante la pandemia, resulta que ya no salimos, decíamos, redujimos los servicios. ¿Qué quiere decir? No fuimos así, no fuimos al restaurante, no salimos de viaje, no gastamos en turismo. Eso se bajó mucho. Y eso empezó a generar más capacidad de ahorro en los hogares, en gran parte de los hogares. Y eso todo se fue a otras categorías de productos. Empezaron a pedir más y empezó a dispararse la venta online. Y empezamos a buscar otros canales. Y lo que generó en eso fue un efecto rebote. Lo que ocurrió después, que ya lo empezamos a sentir fuerte en 2021, es que empezamos a generar mucho más ahorro y mucho más gasto. Entonces veníamos de mínimos en la cadena, todo el mundo, todas esas empresas que vimos antes con mínimos, y de repente la demanda, porque hay mucho poder adquisitivo, empieza a subir el ahorro, entonces jalan y además queremos compensar lo que no hemos hecho antes, y ese jalón pues no nos permite. Pensemos en esto, alguien decía el otro día en un artículo que leí, que el símil está como, venga, es que de repente se cierra el aeropuerto, y queremos, que como está cerrado el aeropuerto, cuando lo abren, pues entonces tienen que aterrizar los 100.000 vuelos que no aterrizaron antes al mismo tiempo. No se puede. Hay una congestión, hay unos tamaños de canal de flujo que ya están establecidos, unos máximos que podemos tener ahí. Entonces no da para jalonar la demanda. Con un impulso en la demanda, si la cadena no responde, pues no hay producto. Claro. Si no hay producto,
los precios se suben. Entonces, eso es lo que nos está llevando a la situación actual. Aquí vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, 2.3 veces, en Reino Unido 2.6 veces la tasa de ahorro frente a 2019. O sea, increíble cómo creció esto, cómo se nos subió y cómo de verdad estamos viendo que la gente con toda esa capacidad de ahorro empezó a gastar mucho más, y es lo que estamos viviendo. Esto, además, pasa una cosa, no va a ser igual en todas las industrias, va a ser divergente, muchas van a volver como esa normalidad, esto lo hablaremos un poquito detrás, pero la idea es que algunas sí van a volver como más a esa normalidad, otras van a costar más. Educación, por cierto, es una de las que se prevé que va a volver más rápido a la normalidad. Pero hay otras donde va a ser muy difícil. O sea, ya el tema de comercio electrónico, por ejemplo, para compras en supermercado o de atención virtual en salud, son cosas que difícilmente van a volver nuevamente a la normalidad, ¿no? Voy a pasar aquí rápido para mostrar un par de cosas y luego creo que tú tienes otra pregunta. Entonces, miren aquí lo que se ve tan interesante. Este es el comportamiento del Producto Interno Bruto y el tráfico marítimo. Y miren la crisis del 2009 y miren la crisis del 2020. Lo que está ocurriendo aquí, de una forma muy interesante, es que justamente después del bajón viene un jalón. Esa bajada hace que después rebote. Los dos máximos antes del 2006 tuvo previamente también una parte de ralentización, pero si ustedes ven, los otros máximos históricos han estado justamente en 2010 y 2021, que fueron las disparadas precisamente de ese bajón y de esa lo que estamos viviendo. Y además, cuando uno analiza un poquito el tráfico marítimo, cuando uno ve esas rutas de tráfico marítimo, pues en el mundo realmente vemos que hay ciertas zonas por donde pasa la mayor parte del tráfico, y eso se vuelven cuellos de botella. Claro. Ellos tienen cierta capacidad. Aquí vemos, por ejemplo, el canal de Panamá, son 82 kilómetros y pasan 14.000 buques por año, ¿sí? 110.000 por el estrecho de Gibraltar, 400 por día en el canal de la Mancha, o vemos también por los estrechos turcos. Y aquí vemos también uno que se hizo muy famoso, porque hemos de decir que a la ley de Murphy, ¿no? Siempre funciona, ¿no? Al caído se le suma otro dolor. Teníamos una serie de problemas y pasaron otros. Entonces, tenemos esto, hay un tráfico marítimo que, claro, cuando queremos hacer esto, pues ya pasan los que pueden pasar, no van a pasar más. Y nos ocurre lo que ocurrió aquí en el canal del Suez, precisamente, donde estuvimos viendo que uno de los barcos, si se acuerdan, estuvo 6 días, uno de los barcos más grandes, estuvo 6 días parado. Allí obstaculizó el tráfico de todo el mundo queriendo recibir el producto. Este barco se atraviesa, eso fue un tema impresionante, ¿no? Y además le sumamos la crisis de semiconductores. Esa es otra cosa. Debido a las paradas de las plantas, no hubo suficiente extracción, suficiente producto, jalón en la demanda, mucha venta de productos electrónicos, mucha venta, y entonces ya no había materias primas. Todo esto, entonces el tráfico en los puertos, como decía antes, todo esto acabó sumando. En Europa incluso el Brexit. Realmente los efectos del Brexit no los recibimos y ¿qué pasó? Ralentizó el flujo de productos porque entonces ahora tiene que pasar controlado aduanero. Todo esto se sumó a lo que ya venía y ahí es donde empezamos a encontrar pues, no daba el supply chain ni todo esto para eso. Entonces esto es lo que nosotros conocemos como efecto látigo al final. Y es que tenemos unas oscilaciones, unas variaciones en la demanda muy fuertes que detrás generan ciertos efectos y hacen que no logremos tener, digamos, preparado todo y nos vayamos a la destrucción. Entonces, un aumento en este caso en la demanda, primero el bajón, luego el aumento, nos lleva a escasez de materiales, de contenedores, de capacidad de buques, no hay mano de obra, hay paros y restricciones de movilidad, congestión en los puertos, y entonces nos lleva a consecuencias como estas. Y ahí es donde todo el mundo dice, ay, mira, hay que mirarlo el supply chain porque de pronto tiene problema. ¿Sí? Claro. Porque no hay productos, porque crecieron los precios, ahora los precios sobre demanda frente a la oferta. Claro. Entonces todo se dispara, retrasos, no hay entregas, y lo que decía al comienzo, ¿no? Hubo casos, una ruta, por ejemplo, de un contenedor que de China, en Shanghái, Europa, puede costar ese contenedor $1.000 o menos de $1.000, llegó a valer $7.300, $7.400 ese transporte. ¿Verdad? Es impresionante ese grado al que eso llega. Antes de pasar a esta tercera pregunta, Juan, creo que hay dos inquietudes bien interesantes que uno puede sacar de este segundo momento que nos has compartido. Uno de ellos es,
entendemos que ese efecto látigo, que es el que resume lo que está sucediendo, se ve en cada uno en momentos de crisis, que es lo que pueda tener económicas el mundo o en ciertos momentos como el que nos presentaste en 2006, que seguramente algo pasó. ¿Qué aprendizaje se puede sacar de eso para que una organización o sobre las cadenas de suministro que les están en cualquiera de los, digamos, de estos puntos, de las etapas, qué aprendizaje se puede hacer para afrontar la incertidumbre? Porque parte de lo que nos comentabas al inicio es, cuando vieron que la demanda cayó, si uno ya conoce este efecto látigo y sabe que en cualquier momento se va a reactivar, ¿qué aprendizajes y recomendaciones uno puede hacer para una próxima crisis? Que uno puede, cuando nos presentaste el mapa del flujo marítimo, uno dice, no pasaron tantos años, 15 años no es tanto. Entonces, ¿qué aprendizaje uno puede sacar de esos elementos para poder afrontar una situación como la que estamos viviendo o no llegar a ella? Yo creo que ahí, de hecho, esa era una de las últimas preguntas que sacar, pero te voy a decir algo simplemente aquí en ese sentido. Lo primero es, el efecto látigo ocurre a nivel de cada cadena, de hecho. Aquí lo estamos viendo a nivel masificado y es un efecto global grande, pero eso lo vivimos en cada cadena. Y eso al vivirlo en cada cadena, ¿por qué se ocasiona? Se ocasiona falta de comunicación, falta de visibilidad en la cadena. Es decir, eso es precisamente lo que hablamos antes. Están las empresas fragmentadas y no saben lo que está ocurriendo adelante. Yo soy el fabricante, le vendo a mis distribuidores. El distribuidor no se queda con el producto, se lo vende a un consumidor final. Si yo como fabricante no soy consciente de que está pasando el consumo, yo tengo solo la visión de lo que me piden los distribuidores o lo que ven los distribuidores, y entonces tengo una visión limitada. Porque realmente lo que va a hacer que ellos me vuelvan a comprar es que el consumidor les compre, ¿sí? Entonces, realmente yo tengo que tener la visión completa para poder llegar a poder prepararme para eso, ¿sí? Luego depende de las alianzas y de lo que tengas detrás. Ahora vamos a ver algunos otros tips que hay, pero en ese tema, a veces generar lotes de producción, poca flexibilidad, tiempos de entrega largos, temas como no compartir esa información, todo eso afecta. Entonces, justamente las recomendaciones van hacia el otro lado, ¿no? Compartir información, tener una mejor visión global de toda la cadena, poder tener, y vamos a ver que hoy en día hablamos ya no tanto de o crearnos con la parte de Agile o Lean o con redundancia de inventarios en una mezcla para poder lidiar con esto. Esta parte es muy corta realmente y aquí quería sintetizar como qué dicen que se espera para este 2022. Y aquí la mala parte es que tal vez no va a haber grandes cambios. O sea, lo que se está previendo a nivel global es que vamos a seguir sufriendo esto todo este año. Realmente los más optimistas, bueno, de hecho hay un estudio que hizo el Wall Street Journal que estoy mostrando ahí abajo. El 45% de los economistas en Estados Unidos sí hablan de una recuperación hacia el segundo semestre, que por lo menos el panorama empieza a mejorar. Teniendo en cuenta que en 6 meses, primero, se apacigua un poco de pronto la demanda, y segundo, que ya empiecen a responder mejor las cadenas y que tengan ese tiempo. Pero en muchos otros lados, pues, se está dando incluso de más tiempo para la recuperación. Posiblemente hasta el 2023 no vamos a empezar a sentir un cambio real en esto. Entonces, ¿qué seguimos viendo? Pues desbalance de oferta y demanda. La gente sigue queriendo comprar cosas. Ahora los tiempos de espera están grandes. Siguen existiendo o seguirán existiendo mientras exista esa escasez de contenedores, mano de obra, posibilidades de empacar altos costos de transporte. Realmente, cuando hay un problema de estos, la forma en que se compensa es el precio. Entonces, el precio es el que acaba reflejando todo esto. Algunos productos por países van a faltar. O sea, la situación no es igual en todo el mundo. Es distinta. Y si bien el suministro físico se está sintiendo en las economías más desarrolladas, en nuestros países se está sintiendo el tema económico mucho más fuerte, ¿sí? Con el incremento de precios. Y lo mismo, ese tema de crecimiento y todo lo que viene, pues va a ser bastante desigual a nivel general. Entonces, son como los principales elementos de lo que se pide. Y aquí, digamos, porque nos quedan 10 minutos y apenas vamos a entrar a lo que fue el tema de la charla. Pero creo que el contexto igual ha sido bien relevante y también entender la crisis, porque muchas veces uno ve las noticias y uno encuentra solo la crisis, pero comprender la razón que la provocó y adicional entender más de lo que tú dijiste que se me quedó ahí en la mente es cada cadena tiene su propio efecto látigo y no todas la tienen que vivir al mismo tiempo. Las crisis en los sectores pueden existir, así que pues esto es solo una visión macro de algo que realmente a cada empresa y a persona que está hoy se lo puede volver micro en su propia realidad. Y cada uno vamos a ver que entre las personas que nos escuchan hoy aquí seguramente hay de diferentes industrias que están viviendo realidades distintas. Y lo mismo en pandemia, o sea,
para muchos en pandemia lo que ocurrió fue que se disparó la demanda enormemente y no tuvieron capacidad de reaccionar a ese momento de demanda, ¿no? A otros se les apagó todo, ¿no? Entonces ese es un efecto combinado, pero en el agregado es lo que estamos viendo aquí. Bueno, aquí hay una reflexión de esas tendencias. Hay unas que ya venían antes, ¿no? Y eso, por eso puse esta diapositiva inicial. Y es lo que dice el Banco Mundial. Hay ciertas macro tendencias que venían, o megatendencias que venían ya desde años anteriores en el tema de supply, ¿sí? El tema de logística y supply chain. Y lo mencionábamos en la primera parte, cuando hablamos del Jenga. Escasez de habilidades logísticas. Eso lo marcan y ven que es una cosa que se está dando. Hay un tema de reestructuración de las cadenas de valor globales. Debo decir que venía hacia un proceso de globalización y que lo que sí está cambiando ahorita es que estamos empezando a rebalancear ese offshoring con nearshoring, es decir, cómo estamos buscando prepararnos, por ejemplo, para hacer no solo todo suministro internacional, sino tener uno más cercano que nos dé un poco más de reacción. Sin embargo, hay un contraste para las empresas que es complejo y es que no estamos en los mismos niveles de competitividad. Entonces, cuando uno busca ese nearshoring, tal vez nuestros proveedores cercanos locales no están en este momento con los niveles de calidad o de competitividad o de precio que puedan competir contra nosotros. Entonces, como una estrategia de mitigación de riesgo, más de mitigación de contingencia, lo que se hace es poder balancear un poco esa oferta y empezar tal vez a hacer un desarrollo de proveedores para permitir que se lleguen a largo plazo. Pero esa parte bien. Lo mismo que el riesgo de suministro y esa capacidad de resiliencia es la palabra más utilizada hoy en día, el tema de Personal, empresarial, en todo sentido. Y también balancear los riesgos. En otros webinars hemos visto cómo realmente este tema de riesgo de pandemia no existía en ninguno de los mapas, está por allá con una probabilidad muy baja. Hoy en día está altísima y todo el mundo lo tiene, pero hay que seguir manejando los riesgos del supply. Esto hay que manejarlo, hay que trabajarlo, hay que hacer mapas de riesgos, hay que hacer planes de contingencia, planes de mitigación, todo para poder sacar. Transformación digital empezó y esto se disparó. Ahora se suma más y en lo que ha hecho la pandemia es fortalecerlo. La sostenibilidad es una tendencia también. Yo creo que hoy en día no nos podemos plantear un modelo de negocio que no sea sostenible, y me refiero a sostenible desde lo social, desde lo ambiental, desde lo financiero. No podemos tener modelos de negocio donde estemos contaminando fuerte, donde estemos acabando o generando diferencias sociales, o no estemos conscientes del impacto social, o donde, por supuesto, eso lo sabe todo el mundo, donde no se brinda financieramente, ¿no? Entonces, eso es una tendencia que a nivel de cadena pues también se da. Comercio electrónico, sobran las palabras para poder explicarlo. Lo mismo que el tema del manejo de propiedad y todo el tema de infraestructura logística y la tendencia a lo que hablábamos antes de esos modelos de negocio colaborativos. Entonces, lo que ha ocurrido con la pandemia es que ha fortalecido algunas de estas y otras las ha cambiado como tendencias. Entonces, podemos ver qué ve entonces uno en estos próximos años. ¿Qué impulsó el COVID? La digitalización y la automatización. Lastimosamente, y eso es un tema que contrasta y habría que mirar el impacto final de todo esto, pero sobre todo en la automatización, se busca una reducción de costos y eficiencias, nuevamente está por ahí, pero se prescinde de mucha mano de obra, ¿sí? Entonces, es como quitar el riesgo de, lo voy a decir así, puede sonar un poco feo, pero para algunas empresas es, pues los robots no tienen que hacer aislamiento por la pandemia, yo puedo seguir trabajando con ellos, ¿sí? Pero creo que a su vez hay una tendencia de humanización y de conciencia del ser humano, que es cada vez más fuerte, que eso va muy en parte de la sostenibilidad en esa parte social, entonces contrarresta un poco eso. Pero entonces sí hemos visto eso. La digitalización sí es un tema positivo, creo yo, que nos ahorra tiempos y todo. Cambio climático ya es una realidad. Nadie, creo yo, pues de pronto algunos todavía no, pero sí, en general ya sabemos que es así, entonces todo ese trabajo hacia combustibles alternativos y descarbonización. Lo que emiten los barcos, aviones, camiones circulando por el mundo en la entrega de todo esto y todas esas cadenas logísticas es enorme. Entonces hay una tendencia fuerte hacia allí. Hablaba antes de deslocalización y relocalización. Entonces, esa ralentización en globalización y buscar cadenas más híbridas. Cadenas que no se preocupan solo por el costo, sino también por la agilidad y por una cosa más importante, la adaptabilidad. Hoy en día no hablamos tanto de agile, sino de adaptable, en el sentido de que puede adaptarse, de que puede realmente, si sube, si baja el flujo y yo soy capaz de mantenerme en ambos niveles. En el comercio electrónico,
ha cambiado el hecho de que ya como pedimos tanto por comercio electrónico, hay una necesidad más fuerte de centros de distribución, porque se hace una entrega capilar desde el centro de distribución y no necesariamente a través de cadenas de retail, ¿sí? Y luego, en crecimiento de la incertidumbre, esa gestión de riesgos pues es compleja, y lo que hablábamos antes, la visibilidad, que es lo que habilita la posibilidad de tener esa resiliencia y la sostenibilidad. Yo no puedo saber si soy o no soy sostenible si no mido. Y si no soy visible y no tengo visible los impactos que genero. Entonces es muy importante medir y tener esa visibilidad para poder decir que soy sostenible y que pueda avanzar. Bueno, voy a pasar muy rápidamente aquí por otras tendencias. Creo que tenga parte esto del supply chain 4.0. Para decir que hay muchas cosas. Aquí hay varios videos, digamos, ahorita no tenemos el tiempo como de verlos. Pero quiero hablar de lo que hay ahí, o sea, la automatización con robots, por un lado, todo el manejo de blockchain para las cadenas de suministro con una trazabilidad que en cadenas complejas eso hoy en día está. Aquí tenemos unos ejemplos muy bonitos. El otro veía con uno de nuestros aliados, Expo Café, cómo ellos han estado implementando para la trazabilidad del café a lo largo del país también, todo el tema de blockchain. Temas de realidad aumentada y de Internet de las cosas, donde podemos tener una interacción con los aparatos, mantenimiento preventivo, gamificación, gafas de esto, o temas incluso pues de automatización de almacenaje. Entrega por drones, que hay varios que lo han manejado y que lo están haciendo bien, o incluso hay ese camión que vemos en la última, es un camión sin conductor, que está haciendo entregas y que está precisamente manejando toda la logística sin conductores de forma autónoma. Entonces, pues son tendencias y cosas. Después de pronto les ponemos los links para que puedan verlos, pero para tener. Y bueno, viene lo último, y creo que ya también hay algunas preguntas en el chat y de pronto damos el espacio también para esas preguntas. ¿Qué hacer? ¿Hacia dónde nos movemos? Que era la pregunta que tú hacías también, ¿no? Aquí hay varias opciones de diseño normalmente en el supply chain donde nosotros vamos a tener que empezar a tomar una decisión. ¿Qué empezamos a preferir? Y a lo mejor la decisión es ambas, ¿no? Y la decisión es ambas en el sentido de que empezamos a generar esa hibridación. Algunas para un lado, algunas para el otro. Pero, por ejemplo, hecho en Latinoamérica, más nearshoring, más hecho en Colombia, o hecho cercano, o hecho en China. ¿Qué preferimos? Y ahí hay que visibilizar cosas que nosotros hablamos mucho aquí, en esa visión sistémica. Por ejemplo, cuando uno habla de esa valoración de hecho en China, hay costos ocultos que no vemos. Tengo que pedir lotes más grandes. Eso lleva a que tenga que pagar un almacén, a que no tenga posibilidad de devoluciones, a que yo tengo que pagar anticipado. Cero adaptabilidad de la costo de capital, cero adaptabilidad, capacidad de reacción muy baja. Versus, por ejemplo, un proveedor aquí cercano a quien, por ejemplo, yo le compro y le pago a 90 días. Entonces ya el costo de capital de pasar de pagar 90 días antes de que tenga la disponibilidad del producto, 90 días después, eso es un costo de capital importante. O el hecho de poder pedir lotes pequeños y no necesitar un gran almacén, ni flujo de capital importante. Eso son cosas que hay que ver en ese tiempos de entrega, flexibilidad. El tema de si es colaborativo o sigo manteniendo esa distancia en las relaciones con proveedores. Si me mantengo con un solo proveedor, empiezo a hacer esa trabajo de diversificar y tener múltiples proveedores. O si me enfoco en el costo, si trabajo más por enfocarme en el valor. ¿Qué me genera más valor? No tanto que es más barato, sino realmente que me construye. Pues pensemos que siempre lo importante es el margen, no el costo. Pues el costo es importante en tanto que me permite un buen margen, pero si el costo no lo hace, me puede llevar a consecuencias peores en el corto y largo plazo. Outsourcing, insourcing, lo que decía antes, no voy a profundizar agilidad versus adaptabilidad, redundancia versus eficiencia. ¿Qué prefiero? ¿Más inventario para poder responder y protegerme? ¿O no, voy al mínimo inventario posible para poder estar ahí? ¿Me baso más en contingencias o en mitigación? ¿Anticipo los riesgos y trato de hacer que no ocurran? ¿O preparo el que hacer en caso de que ocurra? Que esa es la diferencia, ¿no? Creo que de hecho ahí es una de las que hay que hacer ambas cosas. Visibilidad y transparencia, o sigo manejando la simetría de información para seguir teniendo poder de negociación y seguir manejando así, centrada en el hombre, en el recurso humano o centrada en la tecnología. Esas son decisiones importantes que nos llegan y de hecho, pues aquí haríamos mal en decir la mejor es una, la mejor es otra. Cada cadena, cada empresa tiene que tomar sus decisiones siempre. Y aquí, en lo que sí podríamos decir, y ya con esta terminamos, es, hay una mejor planificación, tendríamos que hacer una mejor planificación, a todo nivel, capacidad, operaciones, inventario, meterle inteligencia al abastecimiento, trabajar con abastecimiento estratégico, no todos los proveedores igual, a cada proveedor hay que entender
cómo trabajamos con él, cuáles son las formas, cómo podemos colaborar con uno, con otros, cómo se hace ese relacionamiento y eso es distinto, ¿sí? Y cuál es el valor que él genera en la cadena es Exactamente. diferente en la etapa en la que se encuentra. Efectivamente. Cadenas resilientes, ¿sí? Esa es una forma y eso tiene que ver con la adaptabilidad. Entonces ahí, hablar de esa continuidad por flexibilidad, planes de contingencia, ser capaces de ser adaptables, la bioseguridad, ¿sí? Evitar falta de mano de obra, ¿sí? Algunos han ido a la automatización, pero no, la idea es tener, por ejemplo, en ese sentido, si yo soy bioseguro, yo garantizo que mis empleados van a estar siempre ahí también. Es decir, carencia de mecanismos de bioseguridad es afectar después la capacidad mía de respuesta porque no va a estar la gente disponible. Habilitar trabajo remoto. Infraestructura digital es una realidad. Nos tenemos que montar ahí a trabajar en una supply chain más digital, diversificar, abrir más fuentes, entre ellas lejos, cerca, es decir, hacer esas redundancias, como decía en la red de proveedores. Manejar los inventarios y, como decíamos también, ese balance entre ser ágil, ser adaptable, poder balancearlo adecuadamente para los derechos. Y bueno, aquí tenemos pues algunos elementos que nos permiten como trabajar en eso más como para que nos quede, pero son las mismas decisiones, ¿no? Cómo se comparte información, qué impacto tiene y qué otras opciones tenemos para poder tenerlas. Pero son como las opciones que estábamos viendo antes. Aquí, decir que tenemos que hacer tal vez esta migración de modelo de negocio, que a veces nos estamos concentrando en el modelo tradicional, así como el que está a la izquierda, donde todas las decisiones están mucho más centradas como hacia la izquierda, versus este otro, que es un modelo un poco más abierto de colaboración. Y bueno, con eso ya Jaime dejo el espacio, porque tú tienes preguntas. Buenísimo. Juan, pues primero gracias por este panorama tan relevante del supply chain en el mundo y la afectación claramente también hacia nuestro mercado. Antes de, voy a dejar aquí de compartir pantalla para que nos veamos ya con las personas que están con nosotros. Todavía siguen más de 150 aquí atentas a este espacio. Y antes de empezar a ver las preguntas, mientras las leo, Juan, te dejo una pregunta y es: nosotros tenemos el programa de Empresas de Excelencia Exportadora y vemos la necesidad constante de las empresas en el país de encontrar nuevos mercados en el exterior. Pero no lo veo como una macro tendencia, no veo, digamos, este tipo de empresas cómo pueden, teniendo en cuenta estos elementos que, digamos, uno los ve más como para la producción interna, cuando la empresa está acá, pero pensando en salir a nuevos mercados, ¿qué recomendaciones de estas pueden ser tan relevantes para este tipo de empresas? Mira, excelente pregunta, Jaime. Y yo creo que aquí hay una parte bien importante a tener en cuenta. Nosotros en este momento hay un efecto de todo esto que es muy importante y es el tema de la devaluación del peso. Muchos de estos factores y otros ya particulares nos han llevado pues, a estar en los volúmenes de los que tenemos ahora. Pero tener un dólar más caro es un factor de competitividad muy importante para nosotros y para las empresas colombianas. Es una oportunidad. Nosotros tenemos ahí una posibilidad de salir muy baratos al mercado internacional y de poder generar, a pesar de las cadenas, a pesar de todo esto, poder generar unos márgenes que nos compensan todo ese esfuerzo. Entonces, la salida al exterior se vuelve una oportunidad muy grande. Ese nearshoring, hablamos ahorita, uno lo habla no solo a nivel local. Las empresas en otras zonas de Latinoamérica, que por ejemplo no tienen ciertas capacidades como las que tenemos nosotros, están necesitando tener alternativas cercanas. Entonces, hacer ese análisis de esos mercados, entender dónde están las necesidades y dónde tenemos un segmento de mercado viable que nos funcione, es un buen primer paso para poder entender si debemos irnos allí. Lo otro es tener un buen manejo, visibilidad, trazabilidad en esa cadena. No nos conformemos solamente con que, ay, ya le vendí, se fue y ya, Es el negocio. ya hice el negocio, hay que ir. Vámonos hasta allá, conozcamos para qué se usa, cómo está la demanda, cómo está el flujo. Empecemos a tratar de entender más allá y de salirnos uno o dos eslabones a entender esa estructura de cadena para nosotros saber también cómo agregamos mejor valor y podemos valorizar mejor nuestro producto. Eso es fundamental. Entonces, de todo esto que hemos hablado, creo que todo ese tema de seguimiento en la información, todo el tema de digitalización aplica, pero sobre todo, y muy importante, por lo que tú dices, es con esa evaluación que tenemos en este momento del peso colombiano, somos más competitivos internacionalmente. Y hay una gran oportunidad porque justamente lo que hay es escasez de producto. Entonces, tenemos una oportunidad para salir, para crecer, para abrir nuevos mercados. Toca, eso sí, en cada una de las industrias, de las empresas, como encontrar dónde están esos mercados potenciales, hacer un buen análisis de mercado. Y ahí, pues, parte del trabajo que se está haciendo justamente dentro del programa de empresas de excelencia exportadora tiene que ver con eso. Y ahí justamente, pues, podemos de verdad trabajar y ayudar a que las empresas puedan mejorar, ¿no? Pero ese sería lo que como el consejo que haría.
Voy a preguntas largas aquí. Sí, aquí hay unas preguntas interesantes. Eso es de Edgar Polanco. Entendiendo la importancia de un enfoque en pensamiento sistémico que se está haciendo desde la academia y especialmente en los programas de supply chain para cerrar estas brechas. No, la pregunta, ¿Qué se está ¿qué haciendo? se está haciendo para cerrar esas brechas? ¿En qué temas específicos se compone el mundo del pensamiento sistémico? Muy interesante, y esto me da pie para hablar también de nuestro programa de maestría en supply chain. Nosotros diseñamos ese programa de maestría, les digo, nos recorrimos el mundo entero haciendo diferentes opciones y cosas, y uno de los elementos que teníamos clarísimos en esto era que el pensamiento sistémico era base. De hecho, ahí tenemos de entrada un curso entero solo hablando de pensamiento sistémico y solamente enseñando y mostrando todas esas importancias del elemento de pensamiento sistémico. Y ya sobre eso construimos una serie de problemas, una serie de elementos donde justamente se está dando esa visión sistémica y se está mostrando ese impacto que tiene en un lado y otro. Desde la academia, nosotros trabajamos y somos unos convencidos de que esa es la visión. Nosotros también tenemos una apuesta fuerte por la sostenibilidad. Lo que les decía antes, estamos convencidos de que no existe otra forma de aquí para adelante de seguir haciendo negocios. Y ahí el pensamiento sistémico, entender ese impacto, comprender lo que está ocurriendo, poder ir más allá, es fundamental. Entonces, nosotros pues tenemos todo un esfuerzo hecho precisamente en hablar de ese pensamiento sistémico y hacerlo como base de todas las formaciones. Y creemos que ahí estamos ayudando, pues cambiando la mentalidad de nuestros ejecutivos y de las personas que trabajan en el supply también, precisamente para que puedan ser conscientes de todo eso que está ocurriendo alrededor y de cómo pueden tomar mejor las decisiones. Buenísimo, Juan. Igual, también en nuestra oferta de Executive Education este año, puede que no directamente hablando del pensamiento sistémico, pero seguramente parte de estas nuevas formaciones que vamos a lanzar desde Supply Chain ayudarán a ese fortalecimiento y a sobreponerse a estos nuevos retos que Juan nos ha mencionado. Hay una pregunta de Luis Eduardo sobre el sector marítimo. Entonces él menciona que adicional a lo que habíamos comentado, empresas del sector marítimo a nivel mundial han sido reconocidas por el manejo de monopolios de precios y temas de conflictos reportados en listas restrictivas a nivel mundial. ¿Cómo combatimos esta variable adicional? Una pregunta muy difícil, Luis Eduardo, para dar como una solución. Tienes razón, y además ha habido muchas integraciones, movimientos y todo en el sector marítimo que ha llevado, digamos, a acrecentar en muchos casos esos monopolios dentro de estas empresas de transporte. Tal vez ahí lo que uno puede decir, realmente eso se ve como un proceso tal vez de negociación, ¿no? Y salvo temas pues de legislación que difícilmente, porque hay que llegar a acuerdos mundiales y todo eso, es difícil hacerlos, digamos, efectivos. Hay, digamos, solo como acuerdos o generación de más competencia o de búsqueda de que ciertos proveedores o cosas tengan ese poder de negociación más fuerte, digamos, porque sean capaces de manejar la demanda del mercado, pues podrían llegar, pero realmente es una cuestión difícil, es una cuestión que no es de fácil solución. Y estamos ahí muy, a veces anclados en esa situación. Yo creo que ahí realmente el tema competencia es un tema importante, la competencia en la medida en que ahora se están viendo esas escaseces de disponibilidad de rutas y de contenedores, de todo esto, pues es una gran oportunidad para que se pueda abrir de pronto nuevos espacios. También nosotros desde aquí la conciencia sería, si surgen nuevos competidores y gente que quiera apostar a ese sector, pues darles la oportunidad. Porque también nos ocurre que siempre seguimos apostando, pues obviamente por las capacidades de rutas y cosas a los más grandes. Entonces eso pues lo que hace es fortalecerlo. Entonces, no es que uno diga que se elimine de todo, pero sí podría ayudarnos. Ese aumento en los precios lo que está mostrando es que hay una escasez. Y donde hay escasez es un incentivo a que entren nuevos competidores de ese mercado. Pero digamos, darte una solución así puntual, muy difícil de hacerlo, pero bueno, por ahí habría que empezar a plantear. Bueno, vamos con la última pregunta de Robinson Prieto, que creo que es algo que hemos venido trabajando todo este bloque, pero si recapitulamos de alguna manera, Juanes, ¿cómo encaja aquí el concepto de cadena de valor? Súper importante. De hecho, esa diapositiva en la que estábamos hablando antes, ahí es donde veíamos pues, como el valor se iba creando por un lado y el costo por el otro. Cuando hablamos de supply chain, en general hablamos de estas empresas y de cómo coordinar todo ese flujo. Pero cuando ya nos centramos en la cadena de valor, digamos que son las mismas empresas, es el mismo tejido empresarial, pero lo que estamos observando es que la óptica o las gafas con las que lo miramos es diferente, porque no lo estamos mirando es frente al valor que agrega cada organización en toda la red. Es muy importante y están muy relacionados ambos. De hecho, yo creo
es una visión absolutamente complementaria y que nosotros la tenemos desde el supply. Poder entender en la cadena, en esos flujos, en todo lo que se hace, en ese costo que se debe aprender ese valor a través o representado del producto. Entonces, están completamente ligados. Yo te diría que solamente es con una óptica distinta, donde examinamos no solamente qué tanto valor agrega, sino cómo está esa distribución de valor a lo largo de la cadena, porque en eso encontramos también bastantes irregularidades, ineficiencias, y también vemos pues inequidad, ¿no? Donde realmente algunos capturan y se quedan con mucho más valor que el que aportan, ¿no? Entonces ahí empieza a ver uno que la sostenibilidad a largo plazo tampoco funciona tan bien. Entonces, pues son conceptos bastante ligados y que se ve que pueden empezar a, digamos, que se trabajan conjuntamente y que nos complementan. No, Juan, creo que con esta pregunta, no sé si algo que quieras complementar de cierre, Juan, para poder dar finalización a este espacio. Bueno, pues no, agradecerles a todos por su participación en el webinar, a ti Jaime también pues, por la invitación y por estar aquí. Invitarlos a formarse y a trabajar con nosotros, a estar de cerca también en este tema de supply chain. Creo que es importante, es algo fundamental y un elemento de mucho futuro que nos puede ayudar mucho a la competitividad empresarial. Entonces, pues nada, invitarlos a que se formen, ojalá con nosotros si quieren, pero a que sí se interesen por estos temas y esto les puede de verdad apalancar mucho más competitividad. No, Juan, Muchas gracias a todos por las preguntas y por el espacio. Bueno, entonces el agradecimiento es a ti por sacar este tiempo, por habernos preparado esta presentación que nos, supongo que así como a mí, a muchas de las personas que están conectadas, nos fortalece, nos da una luz acerca del panorama de supply chain que, como lo dijimos desde el inicio, muchas veces lo dejamos olvidado, muchas veces ni pensamos en la cadena de suministro, así que esperamos ese mensaje central de esta conversación haya quedado en todos ustedes. Esperamos que nos sigan acompañando en los próximos espacios que vamos a tener. La próxima semana vamos a hablar sobre cuáles son esas tendencias del consumidor, que seguramente será también tema relevante y del cual tendremos mucho que conversar. Juan, de nuevo gracias y muchas gracias a todos los que estuvieron hoy con nosotros. Un feliz resto de tarde y quienes van a ver la grabación de manera posterior. Esperamos que sea de gran valor para ustedes. Feliz día. Feliz día a todos.